Debate del segundo bloque del orden del día, correspondiente al informe de fiscalización sobre la gestión realizada por las consejerías del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Europa. Tiene de nuevo la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para exponerlo. Gracias, presidente. Las consejerías y secciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se configuran como órganos técnicos de las misiones diplomáticas permanentes de España que realizan funciones de asistencia y protección a los ciudadanos en el extranjero. Algunas de sus funciones tradicionales ya no son ejercidas por las consejerías ubicadas en Europa debido a los cambios producidos, especialmente los derivados del marco normativo comunitario. A este respecto, se cuestionaba la existencia de algunas secciones en Europa al no tener plantilla ni desarrollar actividad alguna. En relación con los inmuebles gestionados, el Ministerio estaba procediendo a trasladar e integrar oficinas de las secciones en los consulados, lo que redundaba en una reducción de costes. Por otra parte, varios inmuebles gestionados por consejerías eran utilizados por la UNED sin abonar esta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social los gastos incurridos desde mayo de 2011, pese a estar previsto en el protocolo firmado por ambas partes. Respecto a los recursos humanos de las consejerías y secciones, sus plantillas son muy diversas, con una ratio población-plantilla demasiado dispar entre ellas. Las nuevas incorporaciones de funcionarios entre 2011 y 2013 se produjeron mediante comisiones de servicio y adscripciones provisionales, superando incluso el tiempo máximo de permanencia de dichas situaciones sin convocatoria pública de los puestos. Asimismo, el Ministerio abonaba los costes salariales de 4 trabajadores que no prestaban servicios en las consejerías o secciones, sino a terceros, no ajustándose estas cesiones al Estatuto de los Trabajadores ni a la normativa administrativa. Por lo que se refiere a los libramientos de fondos, los expedientes relativos a 2011 y 2012 se gestionaban en soporte papel, con desplazamiento de la documentación entre las consejerías y los servicios centrales. Tanto la rendición de las cuentas justificativas como su aprobación o reparo sufrieron retrasos generalizados. En el caso de los recursos informáticos disponibles, las consejerías y secciones carecían de aplicaciones para la gestión de algunos procedimientos recurrentes, como los de gestión de subvenciones y viajes del Inserso, en especial el programa de vacaciones para mayores, lo que generaba una significativa carga de trabajo. En cuanto a las actividades de información, asesoramiento y fomento del empleo, se encontraban en aumento por el movimiento migratorio, si bien no existían protocolos de general aplicación. No consta la existencia de una planificación de las actuaciones con objetivos orientados al fomento del empleo. El canal EURES, cuya función consistía en relacionar ofertas y demandas de empleo, no resultaba eficaz, acaso por la excesiva información que solicitaba. Respecto a la actividad de gestión de los programas de ayudas a los españoles en el exterior, las convocatorias de ayudas en 2011 no se ajustaban a las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y a los retornados, solventándose en 2012. Subsisten las limitaciones en la constitución y composición de las comisiones de evaluación, que ya fueron puestas de manifiesto por el Tribunal en su informe de fiscalización de las ayudas otorgadas con cargo a los créditos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a favor de migrantes españoles no residentes en España o retornados, aprobadas a finales de 2011. La existencia de reparos alargaba los plazos entre las fechas de resolución y las de pago de ayudas, incluso hasta 7 meses. Han sido frecuentes los reparos de la intervención a las cuentas justificativas de libramientos para el pago de las ayudas en las consejerías y secciones de Andorra y Países Bajos. En los supuestos en que los beneficiarios realizaron reintegros, no consta que se liquidaran los correspondientes intereses de demora, si bien se trataba de importes de escasa cuantía. En el caso concreto de las convocatorias de las ayudas de los programas de asociaciones y de centros, las consejerías no reclamaron sistemáticamente las justificaciones no presentadas en plazo a los beneficiarios de la aplicación de las ayudas obtenidas para la convocatoria de 2011. Tampoco procedieron a acordar y notificar a los interesados el inicio de los procedimientos de reintegro, salvo a 2 beneficiarios de subvenciones concedidas por las consejerías de Alemania y de Francia, que indicaron que procederían a pagar de forma fraccionada sin que se les comunicara su improcedencia.
Respecto a la actividad de gestión de las ayudas asistenciales extraordinarias para emigrantes, no había un procedimiento único de estas prestaciones y ninguno de los existentes estaba informatizado. En algún caso, los plazos de gestión de solicitudes superaron el máximo de 6 meses para resolver. Hubo retrasos generalizados para aprobar las cuentas justificativas. En la gestión de la prestación a favor de los programas de turismo social para mayores y de termalismo, las consejerías y secciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social participaban en la gestión del programa desarrollado por el Inserso. No obstante, carecían de instrucciones para gestionarlo, recibiendo únicamente un dossier con información técnica, lo que da lugar a diferencias en la actuación que repercute a los beneficiarios. A pesar de que el pliego de prescripciones técnicas del contrato establece que los viajes tendrán lugar entre los meses de octubre y de junio del año siguiente, en las consejerías analizadas, los viajes ofertados estaban restringidos a unos pocos meses del año. Se constataron diferencias no aclaradas entre la información sobre las plazas ofertadas recibidas de las consejerías de Alemania y de Suiza y la recibida del Inserso. Asimismo, no se pusieron de manifiesto incumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Finalmente, como hecho posterior a este informe, el Gobierno suprimió en 2015 las secciones de Empleo y de Seguridad Social, dando así cumplimiento a una de las recomendaciones del Tribunal para evitar las disfunciones observadas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez. Muchas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias al señor presidente del Tribunal de Cuentas por la clarificación a la hora de exponer el informe y por su presencia en el día de hoy. Las Consejerías de Empleo y Seguridad Social, como estaba diciendo el presidente, son órganos técnicos de las misiones diplomáticas permanentes del Reino de España y dependientes funcionalmente de la Subsecretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tal y como está contemplado en el Real Decreto 1052/2015. Al frente de cada consejería tiene que haber un consejero de Empleo y Seguridad Social que ostenta la jefatura de la misma, sin perjuicio de la superior autoridad que corresponde a la jefe de la misión diplomática. Las consejerías de empleo que se están contemplando en este informe son 10, las que estaban presentes en Alemania, en Andorra, en Bélgica, en Dinamarca, en Francia, en Italia, en los Países Bajos, en Portugal, en el Reino Unido y en Suiza, y empleaban a 74 funcionarios y a 72 empleados laborales, 146 en total. Las funciones principales que desarrollaban se supone que eran de carácter institucional, informativo, asistencial y cualquier otra que les fuesen encomendadas en el marco de sus competencias. Y para esto voy a ser muy breve. Señor presidente del Tribunal de Cuentas, en su opinión, ¿está justificada su existencia? Según el Tribunal de Cuentas, dice directamente en el informe que no guarda relación con la población que atienden ni la actividad que desarrollan, con lo cual no nos parece, desde luego, desde el punto de vista óptimo a la hora de hacer una organización, que no haya una relación directa entre el número de personas cuya asistencia dependen de estos centros y la presencia de los mismos y el sistema de recursos humanos del mismo. 4 de los trabajadores, como bien decía, están en la nómina de las consejerías, pero en la práctica trabajaban para terceros, para la UNED, para un consulado y para una asociación privada. Con lo que naturalmente nos tendríamos que cuestionar su existencia, además de poder calificarlo, como son sus palabras, de posibles cesiones irregulares cuando no ilegales. Desde luego, también nos gustaría saber qué coste tienen las consejerías, porque desde luego en un elemento como estamos de recursos limitados, la eficiencia tiene que ser máxima, pero sobre todo la eficacia. Si desde luego el coste luego no conlleva una serie de premisas, porque tal y como usted ha relatado, las funciones tradicionales en muchos casos ya no las realizan porque han sido suprimidas por ordenamientos de la Unión Europea, y luego a la hora de la eficiencia, teniendo en cuenta que no tienen ni siquiera un protocolo reglado, un protocolo homogéneo para algunas de las prestaciones que realizan, que el sistema informático es prácticamente inexistente, que siguen utilizando el soporte papel. Desde luego, este es un ejemplo claro de lo que deberíamos evitar en la Administración pública, sobre todo por un principio básico que es el de eficiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra el señor González. Muchas gracias, señor presidente. Este informe fue aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 19 de diciembre de 2014, hace casi ya 3 años. Y, bueno, consideramos que los informes deberían de llegar o realizarse con un plazo más corto para que tengan mayor actualidad, como es el caso del informe que vimos anteriormente. Pone de manifiesto numerosas deficiencias. El informe en cuestión señala, por ejemplo, la insuficiencia normativa y de actualización sobre la regulación de las consejerías y secciones, la falta de estudios y análisis sobre la existencia de estos órganos y de sus necesidades de medios, así como planificación de actividades, ausencia de manuales de procedimientos y de protocolos para el ejercicio de funciones,
deficiencias también en el cobro de cuotas, así como la gestión de personal, donde predominan ascripciones provisionales y comisión de servicios, falta de formación profesional, de formación del personal y de utilización de sistemas informáticos, deficiencias en la gestión de subvenciones y falta de planificación y evaluación. En resumen, un montón de deficiencias en el funcionamiento de estas entidades que desde luego, llaman nuestra atención. Por eso, en este estado de la situación, nos gustaría conocer si se han implantado las recomendaciones que plantea el informe una vez transcurridos los 3 años y, bueno, en el caso de que el Tribunal no disponga de esta información, nos gustaría solicitar o instar a que se realizara una nueva fiscalización para verificar el cumplimiento de estas recomendaciones, porque, desde luego, nos parece bastante urgente que se implanten. Pues nada más, seré breve para compensar el exceso de tiempo en la anterior intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González, y también le agradezco su brevedad. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mato. Gracias, señor presidente. Muchas gracias al presidente también del Tribunal de Cuentas. Y, bueno, por no repetirme en muchos de los argumentos que han dado los portavoces de los otros grupos, yo creo que lo que deja claro, muy claro el informe de fiscalización es la absoluta dejadez que se ha tenido en relación con las consejerías de Empleo y Seguridad Social a lo largo de estos años, porque queda evidenciado en el informe, tal y como se ha dicho, pues evidentemente pues una dejadez en relación con la gestión de recursos humanos, ya se ha dicho aquí anteriormente, incluso pues imputándole el propio Ministerio Fiscal la condición de malversación a esa persona que trabajaba incluso para una entidad privada, ¿no? Por otro lado, también se ha comentado la falta de eficiencia en la gestión administrativa. A mí me resulta bastante sorprendente que, bueno, que ni siquiera algo tan sencillo como las resoluciones de los expedientes de reintegro pues no hayan sido cobradas, ¿no? Y, por otro lado, también pues es necesario saber y determinar si realmente estos servicios pues, pueden tener interés o son realmente necesarios o si se pueden prestar de alguna manera desde otra entidad del propio Ministerio, porque también es cierto y también se ha repetido que es imprescindible optimizar los recursos. Pero, desde luego, si son necesarios, lo que tampoco tiene ninguna lógica es que, tal y como se recoge en el informe, en algunos casos haya consejerías y secciones que tengan pues una relación de personal muy dispar, sin atender ni a la población a la que se da la prestación, ni haber ninguna relación entre plantillas y población a la que se atiende, ¿no? Y, por último, también es muy relevante, y a mí me parece que forma parte un poco de ese desinterés o esa ineficiencia a la hora de gestionar los servicios públicos, pues los incumplimientos que se han producido en cuanto a las notificaciones y resoluciones en relación con las ayudas que se les da a los españoles en el exterior. Yo creo que si esas personas requieren de estas ayudas, pues lógicamente no tiene ningún sentido que cuando se establezca un plazo de 10 días en el propio informe aparezcan que se ha tardado incluso más de 6 meses para el pago de esas ayudas. En definitiva, a mí me gustaría también saber si ustedes consideran que son prescindibles estos servicios y, si no, pues un poco también conocer su opinión en relación a las medidas que se hayan tomado al respecto. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Mato. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Antoñazas tiene la palabra. Muchas gracias. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social sí se está trasladando, integrando oficinas de secciones en los consulados, lo que redunda en una reducción de costes. También las superficies de las sedes de consejerías y secciones son muy dispares, si se pone este dato en comparación con el número de personas que prestan servicios en ellas. Pero sí continúa la cesión de espacios de inmuebles gestionados para las consejerías por la UNED, en Frankfurt, Bruselas, Londres, Berna. Las plantillas reales de las consejerías y de las secciones son muy dispersas.
públicas. Las nuevas incorporaciones durante los años 2011-2013 se han ido produciendo mediante comisiones de servicios y adscripciones provisionales. Han sido escasas el número de actuaciones formativas promovidas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en las que han participado personas que integran las plantillas de las consejerías y las secciones no dependientes de la consejería en Europa, aunque sí se ha observado un aumento de la oferta de cursos en 2013. La gestión de los libramientos de 2011-2012 se ha realizado en soporte papel, lo que sí se ha originado una mayor carga de trabajo. También se produjo un retraso en las cuentas justificativas debido a los tiempos utilizados por las unidades involucradas, tanto en los servicios centrales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social como en las consejerías y secciones no dependientes de consejería. Estas mismas carecen de aplicaciones informáticas para la gestión de algunos procedimientos, como la gestión de subvenciones y viajes de inserso. Estas unidades tampoco pueden obtener directamente información sobre las visitas a sus páginas web, así que toda la gestión se genera una significativa carga de trabajo. Todas estas actividades de información y asesoramiento y fomento de empleo van en aumento debido al actual movimiento migratorio. La mayor complejidad de las solicitudes de información también exige una formación profesional continua del personal que realiza esta actividad. Las convocatorias de ayudas de 2011 relativas a los programas de asociaciones y centros presentaban ciertas diferencias con lo establecido en la orden, para lo que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y retornados. Problema que sí desapareció en la nueva orden de bases de 2012, que regula estas ayudas de una forma más completa y precisa. A partir de 2013, el programa de centros también se ha implementado un procedimiento de gestión electrónica, que también nos permite prescindir de soporte papel. En el desarrollo de este procedimiento fiscalizador no se ha puesto de manifiesto incumplimiento en la Ley Orgánica 3/2017 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Y entre las recomendaciones cabe destacar la actualización de la normativa específica que regula las fundaciones, adaptándolas a los cambios, especialmente a aquellos derivados del marco normativo comunitario. También lo referente al fomento de empleo se aconseja incluir la planificación e intensificar la formación de ese personal para hacer un mayor uso de las herramientas informáticas con el fin de agilizar la gestión y asumir y disminuir sus costes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para dar respuesta a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas. Gracias, presidente. Brevemente, para indicar, en primer lugar, que efectivamente este es un informe que se refiere a tiempo muy pasado, pero que fue aprobado en 2014, como bien se ha dicho, fue comunicado a esta comisión, a este Parlamento, en 2014 y también fue publicado en la página web del Tribunal en 2014. Quiere decir que el Tribunal ha adoptado las medidas para que el informe sea conocido lo más rápidamente posible por todos sus destinatarios y también por cualquier ciudadano que ha querido o ha podido acceder a nuestra página web para consultarlo. En relación con los datos que incluye este informe, me solicitan la valoración sobre si ha habido un efectivo cumplimiento de las recomendaciones y, por otra parte, si el Tribunal piensa hacer una nueva fiscalización relativa a estas consejerías. Indicar que el Tribunal está trabajando en la adopción de una herramienta interna propia de seguimiento de recomendaciones de los informes que va a permitir indudablemente disponer de una información en el futuro mucho más adecuada sobre en qué medida se puede estar produciendo una evolución positiva o no de las recomendaciones formuladas por el Tribunal, cuando menos desde el punto de vista de las circunstancias comunicadas por las entidades gestoras, que muchas veces publican la superación de los defectos puestos de manifiesto y que pues no existe un trámite o no existe un procedimiento para poderlo poner de manifiesto ante ustedes. Por lo tanto, con la aplicación de esa futura herramienta, el seguimiento de muchas recomendaciones seguramente podrá mejorar y podrán tener ustedes la información más oportuna. El Tribunal lo que ha recomendado es mejorar la gestión de las consejerías, teniendo en cuenta, por supuesto, la regulación comunitaria y teniendo en cuenta una cuestión que no debemos de perder de vista, que son las necesidades de los españoles en el extranjero. Por lo tanto, aun siendo
un campo de actuación donde se utilizan no en exceso un número grande de funcionarios contratados o laborales, como se ha puesto de manifiesto. Lo que sí está justificada es la existencia de una, de atender a esas necesidades de los españoles en el extranjero y, por otra parte, hacerlo, evidentemente, con la eficacia y la eficiencia que se ha planteado. El verificar que esta eficacia y eficiencia se está produciendo con la introducción o no de instrumentos de gestión más eficaces y más actuales, pues será materia de ese seguimiento que en su momento podremos realizar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al debate del tercer punto del orden del día, correspondiente al informe de fiscalización.